Buenas, 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 bienvenidos. Esto es Derecho a Fondo. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Junto a Julieta Tobal los vamos a estar acompañando durante la próxima hora. Muy felices de acompañarlos. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Gastón, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy contento con el programa que vamos a tener hoy. Que, spoiler, va a ser el mejor programa de toda la radio. Me parece que sí, el mejor programa. Es un tema muy interesante. El derecho actual enfrenta desafíos enormes, tiene que dar respuesta a dilemas que atraviesan generaciones, acompañar transformaciones tecnológicas y animarse a repensar cómo construimos justicia en el presente y hacia el futuro. En este escenario surgen preguntas ineludibles, cómo garantizar efectivamente los derechos de la vejez, qué significa asegurar un verdadero acceso a la justicia, qué transformaciones profundas requiere el Poder Judicial cuando lo analizamos con perspectiva de género. En ese cruce entre filosofía del derecho, práctica profesional y derechos humanos, es imprescindible escuchar a quienes investigan y enseñan con una mirada crítica y transformadora. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una referente que desde la Facultad de Derecho de la UBA y el CONICET viene marcando agenda en estos temas. Impresionante, son temas súper jugosos, así que vamos a aprovecharla. Ya la tenemos sentada acá. Vamos a mantener el misterio. No sé por qué mantenemos el misterio acá y en redes lo anunciamos. En redes ya lo anunciamos. Vamos a mantener el misterio. Agradecemos, como siempre, en la operación a Jorge Gómez. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram del programa, @derechoafondoRUA. En TikTok y en X nos encuentran como Derecho a Fondo. Y si quieren volver a escuchar este programa que va a ser de colección, nos encuentran en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Esto es Derecho a Fondo. Nos siguen en las redes sociales, en Instagram, @derechoafondorua. Ya tenemos sentada en los estudios de Radio UBA a Isolina Dabove. Ella es investigadora principal del CONICET en el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesora de Filosofía del Derecho y de Derecho de la Vejez. Bienvenida, Isolina, Derecho a Fondo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Es una enorme alegría estar acá con ustedes. Así que gracias. La alegría es nuestra y la verdad que estamos muy contentos de poder abordar estos temas en la radio que tienen que ver con la filosofía del derecho y todo lo que se deriva después. Si querés, arranquemos por ahí. ¿Qué hay que saber respecto de la filosofía del derecho? ¿Por qué es importante y qué implicancias prácticas tiene? Mira, es una excelente pregunta, porque a veces uno piensa que la filosofía del derecho es perfumería, ¿no es cierto? O billutería, algo accesorio. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. ¿Para qué sirve? Para ayudarnos a pensar, sobre todo en tiempos de digitalización, de inteligencia, de robótica. No, la filosofía nos permite preguntarnos, hacer interrogantes de fondo, como este programa, Derecho a Fondo. Así que para eso sirve. Y en mi caso, hace 40 años que estoy en este tema, chicos, desde que era ayudante alumna, empecé así, formándome en la teoría general del derecho y en la filosofía jurídica. Y con el paso del tiempo me di cuenta que aquí, en la posibilidad de preguntarnos, aparecía la oportunidad de andar, de recorrer temas no tratados, temas que están escondidos, reitero, como este programa. Y uno de ellos fue precisamente la cuestión de la vejez. ¿Qué nos pasa cuando envejecemos? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Y más aún, una pregunta fundamental que me acompañó en todo este tiempo es si el derecho que tenemos ayuda o no ayuda a garantizar la dignidad de las personas mayores. Y ya adelanto mucho casillero para decir que no siempre. Y ese es un gran problema a debatir. Y voy a la base a filosofía. ¿Cómo condiciona la filosofía del derecho al derecho que vemos hoy en día? ¿Cómo lo condiciona o lo atraviesa? Lo atraviesa desde todos los ángulos, porque cuando hablamos de filosofía del derecho también hacemos referencia a los fundamentos de nuestro campo. ¿Qué es el derecho, por ejemplo? Si pensamos que el derecho no es más que un conjunto de normas, ¿no es cierto? En general asociamos el derecho con leyes, estudiar tratados indigestos, enormes, etcétera, que solo son textos.
desde la escuela en la que trabajo, que es la Escuela Trialista del Derecho, que nació en Buenos Aires, pero tiene un amplio desarrollo en Rosario y en Azul, en la UNICEN, ahí decimos que el derecho es mucho más que un texto. El derecho está vinculado con la vida. Y en esa vida hay interacciones sociales, adjudicaciones, intercambios de posibilidades y obstáculos para el desarrollo vital que a veces están conectados con textos normativos y a veces no, y entonces en esa desarticulación entre la realidad, la vida, las prácticas, las adjudicaciones y los textos normativos, muchas veces aparecen conflictos que la justicia tiene que revisar para dar una respuesta y corregir ese desacompañamiento, ¿no? Esa disputa de sentidos. Y ahí es donde interviene el tercer elemento de esta concepción del derecho, que es la valorativa. El derecho es un objeto construido por todos nosotros, no siempre tuvimos derechos, sino que a lo largo del tiempo, con la evolución de la humanidad, lo hemos ido generando, y el motor que ha impulsado este desarrollo es una aspiración, que es la aspiración de justicia, la aspiración de vivir en una comunidad equilibrada, en donde podamos intercambiar posibilidades y obstáculos de desarrollo con una institucionalidad que garantice las libertades junto con la igualdad y nos integre al grupo al que pertenecemos, que es nuestra comunidad. Así que fíjate si no es importante. Por supuesto que esto atraviesa el ejercicio profesional, antes que eso, la formación universitaria y luego el desarrollo de temas nuevos como este, ¿no? Para ir calentando motores, Isolina, y nos vamos metiendo de lleno en temas candentes, hablaste de derecho, de justicia, de equilibrio, de libertad y de instituciones. ¿Cuál es el hilo conductor de todo eso? ¿Cómo se conecta? Todo esto está conectado, insisto, dentro del enfoque complejo del derecho, ¿no es cierto? El derecho no es un objeto que, reitero, podemos asociarlo con la ley, sino que se va articulando en la vida cotidiana a través de nuestras prácticas, nuestras acciones concretas, que además se desarrollan en un contexto que heredamos. Por ejemplo, un contexto geográfico, nacimos en un lugar, después capaz que podemos elegir irnos a otro, pero el tiempo no lo podemos elegir. La máquina del tiempo, valga la redundancia, todavía no se inventó más que en la película. Entonces, esa realidad se desarrolla dentro de ciertas coordenadas, algunas son inamovibles, y a su vez la institucionalidad, es decir, el Estado, en una palabra, a través del legislador o del Poder Ejecutivo o de la propia justicia, es quien va estableciendo esas pautas para poder organizar una vida en común conforme a estas aspiraciones. El hilo conductor son esas aspiraciones y la necesidad de vivir juntos. Porque solos no es difícil que sobrevivamos. ¿Y qué riesgos podrías mencionar que ves de cuando los jueces o la aplicación de las leyes en sí de forma mecánica, sin atravesar la filosofía? Y ese es un gran problema que además lo vamos a conectar con la era digital, ¿no? Con este tema que está tan en boga. A ver, si bien es cierto que quizás hay algunos conflictos, algunas disputas que son, diríamos, del orden administrativo, que podrían resolverse, por ejemplo, con un programa de inteligencia artificial, como en la ciudad de Buenos Aires, cuentan ellos, para algunas causas muy básicas, digamos, administrativas, casi burocráticas, allí utilizan un programa que es Prometea, en donde le cargamos la información y luego la máquina me responde, ¿no? Como cuando conversamos con el ChatGPT o con Copilot, hacemos preguntas y nos devuelve un texto. Pero ¿saben lo que pasa? La vida jurídica en general se despliega con mucha complejidad, es decir, cada caso tiene muchas aristas, y esas aristas, esos matices, son los que hacen la diferencia cualitativa que muchas veces la informática, digamos, no puede resolver. Entonces, la justicia, el poder judicial, más aún, el servicio de justicia, es cierto que se tiene que apoyar y aprovechar de la tecnología actual, que es muy interesante, pero sin perder el control humano sobre esas respuestas.
porque en nuestra mente, más que nuestra mente, nuestra condición de ser humanos nos permite no solo pensar el mundo, sino sentirlo y conducirlo en alguna dirección. Y ese acto de voluntad completa, integral, es muy importante que siga estando en manos de todos nosotros y con más razón de la justicia, que tiene que garantizar la paz social. Qué lindo escucharla, Isolina, es como que te atrapa, te envuelve y te dan ganas de anotarte en un curso acelerado de filosofía. Vamos a empezar con las dudas existenciales, ¿no?, del derecho. Bueno. Los abogados, naturalmente, le damos una importancia suprema a la Constitución. Sin embargo, uno podría decir como contrapunto, yo no elegí esta Constitución. Yo nací con una Constitución que ya estaba dada, con ciertas normas, derechos y obligaciones que me fueron impuestos de alguna forma. Quiero empezar ahí y quiero llevarte al producto del Poder Judicial que se visualiza en la sentencia y si la sentencia es justa o no. Me encanta ese tema, mira, porque además tiene que ver con la vejez. Estamos hablando del peso del legado, de las herencias. En este caso, una herencia simbólica que está representada en una ley como la Constitución Nacional. Es cierto que nosotros hoy no participamos de su desarrollo, es cierto, no estuvimos ni en 1853 ni en todas las reformas, y al menos yo y ustedes creo que tampoco en la reforma del 94 no hemos participado de manera directa. Sin embargo, el acuerdo de respeto, de obediencia, como decía Hart, ¿no es cierto?, a la ley, en este caso, es el resultado de una renovación cultural que hacemos cada vez que respetamos, nos tomamos en serio la distribución, por ejemplo, del poder que está establecida en la Constitución. Cada vez que entendemos que la democracia es importante, que ir a votar constituye un acto de institucionalidad jurídica y política, vamos a votar, estamos aceptando, de hecho, lo que dice la Constitución. Y mucho más cuando hablamos de derechos y libertades fundamentales. Cada vez que reclamamos un derecho, donde sea, incluso en la calle, estamos apropiándonos de ese legado. O sea, que el acuerdo social, el acuerdo fáctico con lo establecido en una ley fundamental como nuestra Constitución, lo vamos renovando día a día, no hace falta explicitarlo. Ahora, cuando esto ya se quiebra, o sea, cuando hay una distancia enorme entre ese texto normativo, lo que quisieron los legisladores, los autores en su momento, y lo que hoy queremos como sociedad, generalmente empieza a haber crisis, rupturas que aparecen en un funcionamiento desacoplado, destemplado del Poder Ejecutivo, o cuando hay discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo, como en algunas circunstancias cercanas a nosotros, o bien cuando nos encontramos que la justicia tiene que todo el tiempo remendar, ¿no?, tender puentes entre las aspiraciones sociales y ese texto normativo, y ahí estamos en una situación de crisis tal que quizás lleve a un cambio, como ocurrió en el 94, y a un nuevo consenso social. Pero lo cierto es que, como decía Lasalle, Ferdinando Lasalle, un filósofo del siglo XIX, en un librito importantísimo que se titulaba ¿Qué es la Constitución? Así se llamaba. Y él decía, es la resultante de los factores de poder en una comunidad. Cuando esos factores de poder se desarticulan y se alejan, se desvinculan del texto normativo, ahí es cuando estamos en una crisis que seguramente se va a ir resolviendo por vías, las que sean, si son las pacíficas son las mejores, con el diálogo, por eso es tan importante la democracia deliberativa, y seguramente va a dar lugar a un reacomodamiento de ese relato normativo que es la Constitución, ese relato fundacional. Y cierro diciendo que algo parecido nos pasa en la vida cotidiana. Nosotros nacemos en el seno de una familia que no elegimos.
en todo caso, nos eligen. Supongamos que hemos sido fruto, no fue mi caso, pero de una inseminación artificial, y entonces, hay una persona o dos personas que deciden voluntariamente darme a luz, supongamos, dar a luz a alguien. Bueno, esa persona no eligió nacer en ese contexto. Y tampoco eligió el legado que representa estar dentro de esa familia. Y todo eso se va a trasladar no solo a su vida consciente, sino, como decía Jung, a este inconsciente colectivo que nos va atravesando. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, cuando vamos creciendo, lo ponemos en crisis, nos preguntamos, y a partir de las respuestas que vamos encontrando, a veces adoptaremos posiciones de ruptura con el pasado, con mis padres, mi madre, mis ancestros, pero con el tiempo, la madurez, como lo muestra la vejez, las personas mayores, nos hacen más sabios, y nos permite el paso del tiempo, la sabiduría, la experiencia, nos permite entender que de ese legado venimos, y a ese legado tenemos que volver transformándolo en un legado mejor para nuestros futuros, las generaciones futuras. Me encanta cómo va uniendo todo. La verdad que es súper interesante escucharte. No, gracias a usted. Las preguntas son muy lindas. Bueno, gracias. Ahí ya nos podemos ir metiendo un poco en lo que es el derecho a la vejez, que vos te especializás tanto. De a poco, lo que sería la implicancia que tiene el acceso a la justicia, más hoy en día con el tema de la digitalización y la tecnología, como todas las barreras que tienen que ir atravesando, y la discriminación que hay también por fuera a los adultos mayores. Así es. Mira, justamente el motivo que me llevó a trabajar en este tema, como les decía fuera del micrófono, hace más de 30 años ya, no solo a causa del doctorado en Derechos Humanos que hice en España, en la Universidad Carlos III de Madrid, con base filosófica, no solo desde este espacio pude advertir y corroborar que la propia dinámica jurídica, las propias disposiciones jurídicas, muchas veces funcionan de modo que terminan expulsando a una persona por ser mayor. O sea, el derecho muchas veces se construye, no muchas veces, el derecho, se construye con base a sesgos de todo tipo. Algunos de esos sesgos, que pueden ser a causa motivados en prejuicios, en mitos, en ideas, en falacias, en razonamientos basados en información parcialmente verdadera, parcialmente falsa. Entonces, todo eso componen la cultura de un tiempo histórico. Entonces uno dice, bueno, en el pasado la vida era así, ahora cambió. Claro, pero ¿cambió por qué? Y porque muchas veces hemos podido preguntarnos filosóficamente por el sentido de esas prácticas, y ahí hemos ido advirtiendo que hay concepciones, por ejemplo, de personas o grupos que están basadas en ideas que no se corresponden con lo que vemos en la vida cotidiana o lo que nos dice la ciencia. Un ejemplo muy claro ha sido el racismo, ¿no es cierto? Otro ejemplo es las cuestiones de género y sobre todo los derechos de las mujeres. La niñez. Antes, cuando yo era muy chica, me decían, vos callate porque los niños no pueden hablar. Hoy, si los grandes decimos eso a los niños, somos denunciados por violencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Y hemos podido poner en crisis esos prejuicios, esos juicios sin base científica y sin correlato con la vida cotidiana, y luego ajustamos los dispositivos jurídicos. Bueno, lo mismo pasa con la vejez. En general asociamos vejez con enfermedad, todos los viejos están enfermos, están gaga, no entienden nada, todos tienen Alzheimer, no quiero ser vieja porque me va a pasar todo eso. Y si le sumamos la idea de la inutilidad, el hecho de que si me jubilo ya soy pasiva, entonces de ahí a pensar que somos un costo para la sociedad y que con la mía no voy a aportar para que esta vieja o este viejo pueda tener una asistencia en su casa o en un geriátrico. Entonces, cuando nos manejamos así, con una mirada alejada de lo que los hechos muestran,
no es cierto que siempre las personas mayores están enfermas, etcétera, o que son costos sociales, que hay un sector de la población creciente. En Argentina más o menos un 18% de personas de 60 y más, y si advertimos que ese envejecimiento es variado, hay vejeces robustas, hay vejeces frágiles y hay vejeces dependientes, en distinto porcentaje, y vamos analizando esta realidad más finamente, las normas y las sentencias judiciales cambian. Y por suerte eso lo estamos viendo. Cierro esta parte diciendo que en relación con las normas es muy importante difundir desde este programa la vigencia del primer tratado que existió en el mundo de derechos humanos sobre las personas mayores, que es la Convención Interamericana, claro, sobre los derechos de las personas mayores, que hoy en Argentina tiene rango constitucional, ni más ni menos. O sea, vale igual que la Convención de Niñez, que la de las mujeres, que la de discapacidad, que la de desaparición forzada de personas, entre todas las que nombra el 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, este es un primer gran paso, y allí el leitmotiv, la razón fundamental que dio lugar a este texto ha sido la lucha contra la discriminación por vejez, los viejismos. Y la otra avanzada que vemos, al menos en la justicia argentina, pero también en la Corte Interamericana, son decisiones con enfoque de justicia de vejez, decisiones en las cuales los jueces, sobre todo, lo vemos en distintas jurisdicciones, pero en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la Corte Interamericana, fallos en donde los resultados nos muestran que los jueces que han intervenido han hecho una ponderación afinada y se han cuestionado en torno a la existencia o no de sesgos negativos en relación con una persona mayor que justo tiene sus derechos conflictuados y tuvo que ir a la justicia para resolverlo. Bien, recordamos que estamos conversando con Isolina Dabove. Ella es especialista en filosofía del derecho y está abocada de lleno a lo que es la discriminación en la vejez o el derecho de las personas con vejez. ¿Está bien dicho? Sí, el derecho de la vejez, si hablamos de la rama, ¿no es cierto?, de la especialidad, o los derechos de las personas mayores. Bien, estábamos hablando de discriminación. Vamos a desentrañar todos los conceptos. ¿A qué llamamos discriminación? Qué buena pregunta también. Muchas gracias, chicos. Es un lujo estar acá. Discriminación, digamos, etimológicamente significa distinción, separar una cosa de la otra. Pero, ¿qué pasa? Cuando esa separación o distinción está motivada en una mirada negativa de alguien o de algo o de una situación, y esa mirada negativa no tiene evidencia, como dicen los médicos, no está basada en evidencia, está basada en una creencia, no en una evidencia, en una creencia que además damos por válida en forma absoluta, no nos cuestionamos sobre ella, entonces allí estamos frente a una situación de discriminación. Además, en toda discriminación, o sea, distinción negativa, lo es porque en ese hecho se está violando la igualdad de las personas ante la ley o la igualdad en el acceso a oportunidades, bienes, servicios, o incluso quizás se está violando la igualdad en las decisiones judiciales, en el acceso a una justicia equilibrada, digamos, en los mismos términos que los otros. Cuando se produce una ruptura de la igualdad en cualquier sentido, y además esa ruptura genera un daño en la vida, en el patrimonio, en las libertades, no puedo salir porque como soy, por ejemplo, ¿se acuerdan la pandemia? Cuando se estableció la obligatoriedad del permiso telefónico a las personas mayores para salir a hacer los mandados, ¿se acuerdan? Está bien, la intención era buena, era para cuidarlos, pero generó una discriminación negativa que por suerte se judicializó y se revirtió, se transformó en una herramienta optativa. Entonces, cuando hay un quiebre de la igualdad, un daño
que se puede corroborar y no hay ninguna razón de peso más que el cumpleaños número 60 o más para hacer esa distinción, entonces estamos frente a un hecho negativo que podemos calificar de discriminación y que por lo tanto, si genera un daño, esperemos que pueda ir a la justicia, ¿no?, para revertirlo. Justo estábamos conversando previamente que más de la mitad de los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación son en materia de seguridad social. ¿Cómo evalúas vos la implicancia o la Corte en ese aspecto, en jubilaciones y pensiones? ¿Cómo es el dictado de las sentencias? ¿Cómo se llega a esa situación, a esa solución? ¿Cómo es la espera también para esas personas, ¿no?, de edad avanzada? Claro, así es, Julieta. Es muy sorprendente ese dato que efectivamente lo publicó la Corte este año en su informe de datos estadísticos. Y bueno, la primera lectura que puedo hacer es no me extraña. No me extraña, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que demográficamente está cambiando. La vida se ha expandido, se habla de una longevidad y de una vejez que abarca unos 25, 30 años. También vemos que incluso en nuestras familias hay lo que llamamos grupos o sociedades multigeneracionales, es decir, hay países como los nuestros y en nuestras familias en donde conviven personas de 60 y más que son hijos de personas que tienen 85, 90 y más. Entonces, vivimos más años, se ha elevado la expectativa de vida y al mismo tiempo también ha bajado clara y ostensiblemente la natalidad, trayendo otros problemas, ¿no? Pero el acceso a la justicia en nuestro país ha crecido enormemente, primero por este dato demográfico, hay cada vez más personas que se han ido jubilando en distintas condiciones, pero también es cierto que está el dato económico, ¿no? No solo en Argentina, en todo el mundo el sistema previsional está en crisis, en parte por los cambios en el mercado de trabajo. Muchos de nosotros, o sobre todo los jóvenes, tienen dificultades para acceder a un trabajo estándar, digamos registrado, a la manera tradicional. Sí, más bien son empleados, por ejemplo, por multinacionales y entonces trabajan desde casa, como un monotributo, etcétera. Y esas nuevas formas de productividad van de alguna manera en desmedro de los aportes previsionales. Entonces, si a eso le sumamos una crisis tremenda como la Argentina y una decisión política de no actualizar el haber previsional, no es extraño que esto ocurra. Es más, es muy saludable que esto ocurra, porque si la justicia no se pronuncia frente a esta barbarie económica que significa congelar las jubilaciones y pensiones mínimas, que realmente no alcanzan para nada, bueno, estaríamos realmente en gravísimos problemas, ¿no?, en un agujero negro del cual sería difícil salir. Entonces, en la Corte, hoy, por todas estas razones, sería muy importante que haya personas especializadas en este tema. Porque si bien hay algunos fallos que empiezan a abrir terreno dentro del derecho de la vejez, hace falta profesionales con mucha experiencia, y en esto yo creo que también la voz de la mujer, mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, somos o serían, cualquiera sea, pero yo hablo como mujer, necesarias, porque tenemos una lectura diferente de la vida y del derecho en particular, ni mejor ni peor, distinta. Y para cerrar esto, ¿no?, si hoy vivimos en una etapa política en donde lo prevaleciente es la apelación a las libertades, ¿no es cierto?, la libertad es lo principal. ¿Qué es la libertad? Sino poder ser diferentes y expresarnos en esa particularidad. En la vejez somos súper diferentes, somos realmente distintos, no solo respecto de lo que fuimos en el pasado, sino también respecto de otras generaciones, y además, si somos mujeres, también porque vivimos otras experiencias, reitero, ni mejores ni peores, complementarias en todo caso, y estas voces deben estar presentes en cualquier
democracia deliberativa y en cualquier derecho ajustado a este tiempo. Estamos hablando de discriminación. Hablaste de la discriminación negativa como esta distinción con una mirada negativa basada en una creencia. ¿Qué sería entonces la discriminación positiva? Bueno, gracias Gastón también por la pregunta. La discriminación positiva también ha sido llamada como acciones afirmativas. De hecho, en nuestra Constitución Nacional están presentes en el artículo 75, inciso 23. Ahí dice este artículo tan lindo que el Congreso Nacional está obligado a desarrollar acciones positivas, dice, esta es la expresión, acciones positivas. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a todo lo que el mundo te puede dar hoy a los grupos en situaciones desaventajadas o de vulnerabilidad. Y entonces en ese listado de ese inciso están nombradas las personas, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas enfermas, las personas con discapacidad y los ancianos, ¿no? Entonces, las acciones positivas o la discriminación inversa, también se la llama así, es el conjunto de medidas que podemos tomar a nivel institucional, ya sea el Estado, desde el Ejecutivo o bien el Congreso Nacional, para promover o mejorar las condiciones de vida de un grupo que se desarrolla sin acceder a bienes y servicios que son fundamentales para crecer y para empoderarse, ¿eh? Sería otra palabra clave. Consulta, ¿la discriminación positiva también está basada en creencias o tiene un componente de creencia? Es muy interesante también. Hay un componente de creencias, sí, pero mucho más importante es la información estadística que tenemos respecto de esas desventajas. Basta con hacer un análisis económico, por ejemplo, de el acceso a recursos, a bienes o de la posición económica, la clase social y las formas de vivir. Incluso, mirá, para ver la asociación entre la pobreza estructural y la disminución de la longevidad. Hay zonas de nuestro país en donde las condiciones de vida son mucho más pobres en términos económicos, ¿no? Y entonces ahí la longevidad se acortó. Entonces hay evidencia científica y también es cierto que las medidas de discriminación positiva son o tienen que ser diseñadas para que funcionen de manera transitoria. Se supone que una vez que la comunidad, todos hemos entendido que por ser seres humanos somos iguales y diversos y que tenemos el mismo derecho a desarrollarnos, etcétera, y estemos ya posicionados en lugares más o menos simétricos, bueno, ya no va a ser necesario, porque en ese caso ya se va a convertir esa medida de empoderamiento en una medida de privilegio que nada tiene que ver con la igualdad, Y ahí sí pasamos a hablar de un segmento, de una especie de aristocracia, digamos, no justificada. Vos hablás de 3 herramientas, serían el empoderamiento, la empatía y la pertenencia. ¿Qué casos concretos ves en la práctica utilizando estas 3 herramientas que se haya podido llegar a una solución mejor en vías de todo lo que estamos conversando? Pero también, muchas gracias, Julieta, qué lindo que es estar acá. Realmente les digo, miren, el típico caso que hasta lo podemos cotejar en nuestras familias, yo lo estoy viviendo con mis padres, es la situación de las personas mayores que ya están frágiles y necesitan asistencia en la vida cotidiana, ya sea para comer, para vestirse, o bien para, por ejemplo, tomar decisiones patrimoniales que suelen ser difíciles o decisiones en materia de salud, ¿no?, delicadas, como aceptar o no un tratamiento, etcétera. Entonces, cuando vivimos la etapa de la fragilización nuestra o de nuestros padres, reitero, hablo de lo que me pasa en mi familia. Allí, ¿qué significa el empoderamiento? El empoderamiento significa que nosotros como familiares, yo por ejemplo como hija, en primer lugar vaya y le pregunte a mi mamá que está con Alzheimer o a mi papá que está con dificultades para caminar, ¿qué quieren?
y no dé por hecho que no entienden nada y que pobrecitos necesitan que yo haga todo por ellas. Primero tengo que hablar con ellos. Y fíjense qué interesante. Miren, hay situaciones de Alzheimer que no nos obstaculizan la capacidad de razonar, sino, por ejemplo, la memoria. Lo veo con mi mamá. Ella no recuerda muchas cosas, pero razona de manera impecable. Entonces, podemos tener una conversación y en un corto tramo de tiempo, ¿no? Durante el día o el momento, puede ella decidir. Entonces, empoderar, ¿qué significa? Respetar esa posibilidad, promoverla al máximo, es más, confiar y alentar a esa persona mayor a que se exprese. Empoderamiento, la inclusión, ¿no es cierto? Esa otra dimensión de la justicia gerontológica tiene que ver con generar canales de interacción social. Si a estas personas las dejamos aisladas, bueno, que se ocupe PAMI, que vaya a la asistencia social de la municipalidad a ver qué les pasa, y no solo como familia, como barrio, como vecinos, nos desentendemos. O bien, estas personas en situación de fragilidad dicen, yo quiero seguir participando y voy a volver a mi madre pinta de una manera amateur. Y ¿saben qué? Aún con Alzheimer, ella quiere ir a pintura. Y entonces, por suerte, se pudo gestionar que un asistente la acompañe, la espere y vuelva. Y no saben los cuadros lindos que hace. Pero además, eso le permite interactuar, no aislarse. Así que, y el último caso, que es el de la comunidad, justamente, si no respetamos su lugar de seres humanos autónomos, más que autónomos, como fines en sí mismos, que valen por ellos, es muy difícil que, si no lo valoramos así, es muy difícil entender que ellos son parte de nuestro grupo, son parte de esta familia humana a la que todos pertenecemos, incluso hasta después de muertos, ¿no? Entonces, en resumen, este es un pequeño ejemplo que podemos aplicar en todos los casos y en situaciones que van de menor, gravedad o con un carácter más banal, circunstancial, a situaciones de peso, como puede ser esto, o incluso en relación con pensar nuestra propia muerte. Está para un silencio radial. Nos dejas pensando. Algo que nos atormenta. Estamos conversando con Isolina Dabove sobre cuestiones de vejez. Mencionaste convenciones muy importantes con jerarquía constitucional, un poco para entender la aplicación práctica que tienen y en relación a lo que estábamos hablando, una persona que por ahí tiene a los padres que lamentablemente no puede seguir cuidándolos, no tiene por ahí hasta los medios económicos para tener una asistencia que necesite, digamos, alimentarse, bañarse, lo que sea. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo tiene que recurrir? ¿A dónde tiene que recurrir? Sí, miren, primero lo pongo en datos estadísticos. En la Argentina, más o menos calculen que entre el grupo de personas de 75 y más años, en el de más mayores, hay más o menos un 40% de personas que son dependientes. Un 40% es un número importante, pero no es la totalidad. Repetilo, por favor. Hay un 40% en Argentina de personas mayores en situación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo que tienen, por ejemplo, deterioros cognitivos importantes que hace que no puedan vivir realmente solos. Entonces, para ese tipo de situaciones más que de personas, en Argentina se fueron desarrollando distintas herramientas, pero hay que pulirlas muchísimo más. Desde los asistentes domiciliarios o cuidadores gerontológicos, también tienen distintos nombres, pero es lo mismo. Se trata de una actividad que desarrollan personas que en el mejor de los casos se han podido capacitar, y en este sentido también quiero recordar que en la Argentina hubo dos fuentes de capacitación importantes de cuidadores domiciliarios. Una fuente vino de las ONGs, por ejemplo, hay asociaciones civiles como la AMIA, como el Hospital Alemán, por decir el Faro, la Asociación Civil El Faro, que hace años que vienen desarrollando cursos de capacitación para personas que quieran trabajar como asistentes domiciliarios.
Pero luego esto fue en un momento dado una política pública. Nuestro país la asumió en años anteriores y durante muchos años desde la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores se generaron cursos en todo el país para no solo capacitar gente y responder a la demanda que crece, sino también para abrir fuentes de trabajo, como por ejemplo a las personas trans que cuidadoras. Y estoy recordando ahora una película muy linda de cine, ¿no es cierto?, del Gomón, ¿no es cierto?, del cine más así histórico independiente, que se llama Cuidadoras, precisamente en la que hablan personas trans que se han capacitado y dicen cómo les cambió la vida, porque al tener un trabajo, digamos, dentro del sistema legal, etcétera, ellas pudieron reivindicarse, ¿no? Bueno, ese es un camino, pero tiene que crecer muchísimo más, estamos apenas en el inicio. Otra vía importante es la de los geriátricos, hablando mal y pronto. Entonces, pero en el medio están también los centros de día. Entonces, ¿qué son los centros de día? Es una institución intermedia entre el cuidado domiciliario y el geriátrico, en el que las personas mayores pueden ir a un lugar en el que van a tener atención integral y a su vez recreación, y van a poder interactuar con otras personas mayores, pero luego vuelven a su casa a dormir, no es que dejan su hogar. Y luego está la solución extrema, que es la de ir a vivir a una residencia gerontológica, que tiene, podemos hacer otro programa sobre esto, hay muchos bemoles, pero es una demanda que va creciendo y que lamentablemente no siempre está sujeta a regulaciones. Hay algunas residencias que se abren de manera ilegal o al margen de las habilitaciones que se requieren, y ahí, empiezan muchísimos problemas, riesgos de violencia, ¿no es cierto?, de maltrato hacia las personas mayores. Esas son las tres vías clásicas. Y luego está creciendo otra vía de cuidados, que son la asistencia o los cuidados transicionales. ¿Qué significa esto? Cuando una persona mayor, por ejemplo, se quiebra la cadera, ¿no?, y necesita estar en algún lugar en donde la atiendan por un tiempito nada más, para volver a su casa. En general en Argentina esto se hace en algunos hospitales o sanatorios que tengan este servicio, o bien en algunos geriátricos que sí lo dan solo para un tiempito y vuelven. Ahora, ¿dónde acudir? Muy rápido. Lamentablemente no tenemos una boca de información única, pero por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad cuenta con un registro de cuidadores domiciliarios ya formales, o sea, un registro en donde están inscritas todas las personas que han hecho estos cursos que duran un año y que además se actualizan, se actualizan permanentemente. La otra boca es el registro de cuidadores domiciliarios de la DINAPAM, la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores. Y luego también se puede acudir a estas ONGs que les mencioné, que son las más conocidas, la Fundación, la Asociación Civil El Faro, la AMIA, el Hospital Alemán, Surcos, hay la Fundación Navarro Viola puede orientar también en estas cosas, pero esto tiene que crecer porque yo les hablo solo de la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país hay grandes asimetrías en este sentido. Y luego, por supuesto, si se requieren los otros tipos de ayuda, ahí hay que ir siempre a algún centro de día o residencia habilitada, tienen que averiguar bien que esté abierta conforme y que funcione conforme a todos los recaudos legales, porque esa es la mejor manera de garantizar un servicio no solo de calidad, sino protegido, en donde la persona que necesariamente tenga que ir ahí porque no hay más remedio, pueda vivir ese tiempo con dignidad. Bien. Estábamos hablando antes respecto a lo que es la era digital, ¿no? Y la digitalización que para nosotros es tan beneficioso en algún punto, pero por otro lado deja afuera lo que serían los adultos mayores, que les cuesta la tecnología, el uso. Desde el derecho, ¿cómo se podría facilitar esta herramienta para ellos? Sí, es muy interesante esto que plantea Julieta, porque, mira, antes de la era digital, ¿no es cierto?, antes de que apareciera incluso los celulares, parecía que
había dificultades en la vinculación entre generaciones. Es decir, los jóvenes por un lado, los viejos por otro. Pero sin la tecnología, aunque sea pensando solo en el mundo del televisor, ¿se acuerdan? Cuando solo existía el televisor, bueno, al menos muchos jóvenes iban y visitaban a sus abuelos y a lo mejor compartían intereses de programas o de la radio, que dicho sea de paso es el medio que más siguen las personas mayores según un estudio estadístico que hice en un momento del año pasado. La radio. Bueno, pero ahora con la tecnología cada vez más sofisticada, fue generando una brecha enorme entre las generaciones, porque los jóvenes dicen, estos viejos no entienden nada, nunca se acuerdan de cómo usar el WhatsApp o de cómo mandar un mensaje, a cada rato les tengo que explicar. Y los viejos, las personas mayores, también se autodiscriminan diciendo, no, esto es demasiado para mí, no lo voy a aprender nunca, etcétera. Y entonces ahí se va generando un abismo, no solo una grieta. Entonces, la nueva tecnología, ¿no? La IA, la famosa inteligencia artificial, puede ser una herramienta que ahonde mucho más esta distancia o vincule. ¿Por qué? Porque el derecho puede promover, por ejemplo, que los programas de inteligencia artificial con los que nos manejamos para lo que sea, se diseñe sin sesgos negativos contra la vejez, que sean diseñados, por ejemplo, por las propias personas mayores o que tengan en cuenta todos estos sesgos para evitarlos, ¿no? También lo que se puede hacer es, desde el derecho, promover la integración tecnológica, por ejemplo, habilitando que en las escuelas primarias y secundarias se enseñe tecnología a las personas mayores y, por ejemplo, que las personas mayores les enseñen oficios o les enseñen historia, que los saberes se puedan intercambiar y compartir. Yo creo que no le echemos la culpa a la tecnología, sino en todo caso al derecho, y ahí sí nuestro campo tiene mucho todavía para trabajar en favor de una justicia intergeneracional que nos dé comodidad para que todos estemos en ese mismo mundo desarrollándonos con cierto equilibrio, ¿no? Qué importante esto que menciona Isolina respecto de los abuelos, ¿no? Para mí son lo más lindo que hay. Le mando un saludo a mi abuela Hilda, que seguramente nos está escuchando. 98 años cumplió el otro día. Maravilloso. A mí me parece que el vínculo con los abuelos es espectacular, es esencial. En otras culturas lo tienen como muy incorporado a nivel, que yo pienso en Japón. Bueno, ya no tanto, después les voy a decir. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del tema. No, a mí, a ver, yo digo, si algún nieto nos está escuchando, creo que tener abuelos y poder disfrutarlos es lo más lindo que hay. Yo incluso pensaba cuando hablabas antes de Isolina, de tu mamá, mi otra abuela, que lamentablemente falleció, bueno, ella tenía demencia senil. Mira. Pero digamos, los momentos en los cuales uno puede compartir, conectar, como sea, a veces no necesariamente implica un acto de raciocinio, a veces por ahí implica poder darle la mano, una mirada. Es hermoso y creo que es algo que hay que reivindicar porque, digo, uno piensa y, o sea, la verdad que es interesante escucharte, Isolina, porque movés un montón de casilleros y en esos casilleros se van moviendo libros que de alguna manera se conectan. Hablábamos del derecho, empezamos hablando del derecho, ahora mencionaste políticas públicas, estamos atravesando por ahí uno de los momentos económicos más difíciles y qué necesario es personas que cuiden o que asistan, mejor dicho, a las personas mayores. ¿Cómo se puede hacer por ahí desde el derecho para lograr que el cuidado de las personas mayores, acompañarlas? Utilizaste una palabra que me parece excepcional, que quiero que la desarrolles, que es justicia intergeneracional. ¿Cómo podemos lograr desde el derecho conectar estas puntas y hacer el círculo? Gracias. Mira, por empezar, pensando de manera positiva en la vejez de ellos y en la propia.
y no hablar ni siquiera en broma ni en los chistes que circulan en las redes de las personas mayores con desprecio, ¿no? Con descalificaciones que realmente no nos gustaría recibir a nosotros cuando estemos en ese momento, ¿no? No quiero repetir, pero hubo una expresión muy dura y bueno, eso no nos hace bien, es una injusticia entre las generaciones. Luego, me parece muy importante resaltar que el cuidado hoy no es un acto de beneficencia, ¿eh? No es una tarea que hacemos porque, ay, soy tan buenita y solidaria que voy a destinar este tiempito una vez por semana a cuidar a mis abuelitos. No, no, no. Queridas, queridos, hoy el cuidado es un derecho fundamental que tiene reconocimiento normativo. Primero, en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. De hecho, este tratado es el primero que lo introduce como un derecho fundamental y lo desarrolla en distintas áreas. Derecho al autocuidado, por ejemplo, a las directivas anticipadas, al consentimiento informado. Eso habla de la propia competencia para asistirnos, ¿no? Para decir cómo quiero que me traten. Luego, el cuidado de los otros, el papel de la familia. Pero además, hace un mes más o menos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó, o mejor dicho, emitió la opinión consultiva 31 del año 2025, ese es el número oficial, que habla completamente sobre el cuidado. Esta opinión consultiva fue emitida por la Corte a pedido de la Argentina. Este pedido se hizo creo que en el año 21, hace unos años atrás. Y si bien la consulta fue hecha pensando en los cuidados de niños y adolescentes o en la tarea que las mujeres desarrollamos en edad reproductiva, empalma muy bien en lo que dice la Convención de Personas Mayores, que es un derecho fundamental que tiene estas dimensiones, al autocuidado, que es un derecho que tenemos a la asistencia de terceros y es un deber. Y también todo esto fue dando lugar en el plano económico a un nuevo campo de desarrollo que en inglés lo llaman Silver Economy o economía plateada, en donde el cuidado, como les dije antes con las cuidadoras trans, puede convertirse en una excelente fuente de producción económica, con rentabilidades, por supuesto, acordes a la tarea, ¿no? Esto va a crecer, porque el cuidado, por último, no quiero dejar de decir que el concepto de cuidado, tanto en la Convención de Personas Mayores como en la opinión consultiva, en relación con la vejez, se desarrolla desde un lugar no asistencialista, no de beneficencia, no paternalista. Cuando cuido, tengo que escuchar y a partir de esa escucha acordar con esa persona maneras de asistirla de modo que le resulte a ella válida la forma, no a mí. Clarísimo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Como última pregunta te queríamos decir a vos directamente, ¿te faltó agregar algo? ¿Querés hacerle un comentario en particular o hacer como un cierre, ¿no?, de la entrevista? Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser sintética. Como cierre, creo que es importante entender que todos tenemos que aprender a envejecer. Desde que nacemos tenemos que preguntarnos cómo queremos llegar a esta etapa de la vida, porque hoy es un hecho generalizado llegar a los 60, 80, 90 años. No es excepcional. Cuando yo era chica, que ya el año que viene cumplo 60, era raro. Ahora no. Entonces, todo el sistema familiar, educativo, tiene que estar al servicio de esta preparación. Y luego, cuando nos toca, vivirlo con alegría, porque es una oportunidad, digamos, fantástica. Primero porque implica que hemos sabido cuidarnos
a tal punto que llegamos a edades avanzadas. Y segundo, porque aquí se transitan experiencias que en otras etapas no se pueden vivir, por razones del curso de vida. Bueno, una invitación a eso, a que nos preparemos y a seguir difundiendo la Convención Interamericana, que tiene jerarquía constitucional. Isolina Dabove, muchas gracias por venir a Derecho a Fondo. Ella es profesora de Filosofía del Derecho, docente, investigadora y especialista en Derecho a la Vejez. Un placer tenerte. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos sin tiempo, se nos fue volando el programa hablando de filosofía. Qué entretenido se hizo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte nos llevamos mucho para nosotros, para el cuidado de nuestra casa, con nuestra familia, para el resto. La verdad que un programa increíble. Cumplió con su cometido, hizo lo que tenía que hacer la filosofía, que es mover estanterías y tocar las fibras más sensibles. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram del programa, @derechoafondoRUA. Nos encuentran en TikTok, en X, en Spotify, en YouTube, si quieren escuchar el programa nuevamente. Nos encuentran como Derecho a Fondo, Radio UBA. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. El mío, Julieta Tobal. Nos reencontramos la semana que viene en este mismo horario para disfrutar de más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.